llevamos la reflexión a todas partes. La inteligencia humana es quizá el bien más ponderado por las ciencias, las artes, la academia, la filosofía en general. Pero ese don que siempre se ha atribuido a la exclusividad de un cerebro evolucionado puede no ser hoy lo que antes se pensaba que representaba. El ser humano posmoderno, aquel de las redes sociales, el de la falta de interés en el pensamiento crítico, el de la poca o nula disposición al aprendizaje por vías propias, es quien puebla con sus decisiones poco razonadas, con sus selfies a la orilla de acantilados donde pierde la vida, con sus ejecuciones públicas de actos que sorprenden por la falta de contenido, un mundo que aprueba y degusta con placer los pedalazos erráticos de estos y estas saltimbanquis anacrónicos en el monociclo de la estupidez. ¿Cuál es la tarea del pensamiento en este contexto? ¿Podemos confiar en que estas acciones son solo modas pasajeras y que el ser humano nunca dejará de lado su capacidad de razonar, de pensar, de ser crítico? Para Sócrates, la ignorancia no reconocida es la raíz de la estupidez, porque se cree que se sabe lo que no se sabe. Así entonces, podemos intuirnos en una época cargada de la sensación de saber, sin saber realmente nada. Para María Cristina Sánchez, ¿qué momento consideras que fue el de mayor uso de inteligencia en tu vida? El momento de mayor uso de la inteligencia en mi vida. Un filósofo respondería, eso depende de lo que uno entienda por inteligencia. Bueno, como yo me considero filósofa, diría que por inteligencia entiendo o comprendo que la inteligencia tiene que ver con la manera como uno resuelve problemas y también tiene que ver con hacer inteligibles las cosas, es decir, hacer que sean asequibles, cercanas, entendibles, comprendidas quizás para otra persona y para sí mismo. El momento donde eso se hizo más evidente, quizás, yo creo que en la escritura, de los trabajos de grado. Creo que ese es un momento en donde definitivamente uno puede decir que hizo algo inteligente, que obró con esa mesura y esa destreza mental que exige hacer claras las cosas o hacerlas por lo menos más evidentes. Eso en el contexto de lo académico. Sí. En el contexto en el que nos movemos, quienes detentamos estas labores frente a públicos o que debemos o es que estamos en ocasiones obligados a presentar esta clase de trabajos como lo has citado tú. Pero ¿qué pasa por fuera de la academia? ¿Podemos entender la inteligencia de la misma manera? Y lo pienso ¿por qué? Porque ¿será que somos capaces, por fuera de los ámbitos de pensamiento académico, identificar las problemáticas, saber de qué van y atacarlas de manera adecuada? Es muy difícil, ¿no? Porque justamente yo creo que uno de los usos de la inteligencia o una de las maneras en las que la inteligencia se ratifica es en entrar en el contacto con los otros. Eso que se puede llamar, bueno, que hoy en día se ha denominado, o desde hace un tiempo más bien, inteligencia emocional, ¿no? Yo tengo mis críticas con eso. También tengo mis críticas con la famosa gestión de las emociones. No son precisamente críticas lapidarias, pero sí me parece que sobre eso hay muchísimo todavía que conversar. Creo que algo que puede denotar aquello de la inteligencia o de la inteligencia afectiva, o de la inteligencia con los otros, es una inteligencia moral, ¿no? Soy más como de esa línea de Hume, en donde lo deseable es tener como una sensibilidad y una delicadeza de imaginación, ¿no? Ser capaz como de pensar cómo se puede resolver algo de otra manera, cómo puede ser el otro de otra manera diferente a como yo lo estoy percibiendo o algo así. Eso obviamente exige un esfuerzo moral tremendo, pero también un esfuerzo estético, yo creo. Esas posturas que necesariamente no son lapidarias para ti, sí sientan unas bases de un pensamiento crítico, por supuesto, de hecho lo es. Y la siguiente pregunta conduce un poco hacia el lado.
Nosotros, para ti, estamos viviendo más en una cultura de la inmediatez, de la solución al problema mínimo por vías mínimas, y cuando digo problema mínimo, pues no es el problema o epistémico o relacional o de comprensión necesaria de ciertos asuntos realmente fuertes en nuestras sociedades. Hablo de problemas que pueden, sí, a propósito de lo que tú planteabas, de aquello de la gestión de las emociones, puede partir, por ejemplo, de que para alguien el no recibir un like en las redes sociales de hoy puede representar un gran problema. Entonces, ¿crees tú que estamos viviendo o estamos transitando por una cultura más de la exacerbación de una posible estupidez en razón de eso? Porque hoy vamos a entrar un poco en ese plano de lo estúpido, de la estupidez. Aunque fuertes las palabras, es necesario dialogarlas, es necesario comprenderlas. O podemos hablar que todavía le damos una oportunidad a una posible cultura del pensamiento crítico. Bueno, yo tengo que decir, hay como tal vez tres cosas. La primera es que definitivamente sí estamos en un momento en donde lo inmediato es lo más cercano. No precisamente lo inmediato es cercano. Y lo inmediato es lo más cercano en términos de que se vuelve lo más fácil para hacer y para resolver, ¿no? ¿Cómo hacemos esto rápido? ¿Cómo hacemos esto pronto? Hagámoslo ya de esta forma y salimos de eso, ¿no? Entonces la lógica del salir del problema, la lógica del salir de eso, la lógica del desuso, del volver incluso desechable una buena manera o de volver desechable un gesto de cortesía mínimamente moral, creo que esos no son estos tiempos precisamente. Por un lado. Por otro lado, cuando hablas de estupidez, pues me quedo pensando justamente en lo interesantes que son las palabras, porque la palabra estupidez, yo me atrevería a pensar que tiene la misma raíz de estupor, y eso significa algo así como asombrarse, ¿no? Como quedarse un poco eh, aterrado, ¿no? Un poco absorto quizás. Entonces, ojalá uno tuviera algo de sorpresa por las cosas que pasan, pero creo que justamente ahora nos hemos pasado al otro extremo, ¿no? Ya no nos sorprendemos por muchas cosas, y en lo que no deberíamos sorprendernos, sí nos sorprendemos con unos moralismos y unos maniqueísmos muy tremendos y exacerbados. Y la tercera cosa que definitivamente me llama mucho la atención es, sí, el ejercicio de estar pendiente de un like. No solamente es en redes, es en la vida humana de todos los días. Todos los días necesitamos la aprobación de los otros. Todos los días necesitamos el reconocimiento en todo lugar. Y creo que eso del todo no es antihumano. Creo que eso es lo más humano que hay. Sin embargo, no es precisamente lo más sano. Entonces, me parece que para no ir muy lejos, las redes sociales no detectan, pero sí expresan algo que está pasando incluso en el trato diario. Sí, esa estupidez que proviene del estupor, podríamos decir también que, yo no sé si por antónimo, ¿sí? También podríamos formar el término estupendo, Mm. algo que es muy bueno, ¿no? Que nosotros hoy lo asumimos como muy positivo. Y sin embargo viene de ese mismo lugar, ¿no? De quedarte absorto frente a algo. Sin embargo, quien sufre de estupidez, pues no actúa necesariamente en función de hacer algo con eso que le sorprende. Sí, se queda estático. Ujú. Mientras que el que identifica lo estupendo hace algo por eso. Es más o menos eso como lo entiendo. No sé si estaré en la línea de la comprensión clara de estos asuntos. A mí me parece interesantísimo lo que uno va logrando justamente con esas palabras, ¿no? Porque, bueno, esto es un cliché, pero lo peor de los clichés, como les digo a mis estudiantes en clase, es que muchos son ciertos. Sí, Eh, y uno de los clichés es que las palabras llevan en sí mismas su significado. Yo estoy muy en esa línea, definitivamente sí, y sobre todo recordando lo que es un idiota para Aristóteles, ¿no? ujú, Has dicho algo interesantísimo, importante también, y es que el estúpido se queda sin capacidad de acción. Eso justamente es lo que significa idiotez para Aristóteles, el que no
hace, pero no solamente el que no hace, sino el que no actúa, es decir, el que no incide o provoca un movimiento o un cambio de estado en un lugar. Entonces, justamente la discusión linda de Aristóteles es que lo más apolítico, lo más poco político que hay es el idiota, ¿no? El idiotez, la actitud de idiotez, porque es el que no, digamos que denota una persona que es incapaz de acción. Muchas veces nosotros decimos, yo no estoy haciendo nada, que no se metan conmigo porque yo no estoy haciendo nada, ¿no? Es como el vecino irresponsable del edificio al que uno se le acerca o algo, pues yo no estoy haciendo nada, no se meta conmigo, yo no me meto con nadie, yo no voy a nada. Pues ese es el digno idiota, ¿no? Que cree que por no hacer nada no hace daño y muchas veces pues justamente lo inútil es lo que más daño y hueco hace. Sí, en esa inutilidad, de hecho, en esa inmovilidad que parte, por supuesto, diría yo, del no razonar en principio. ¿Qué tanto nosotros le estamos dando cabida de forma consciente o inconsciente? Yo no me quiero meter en estos términos necesariamente de orden psicoanalítico, por decirlo así, pero que usamos, ya se han vuelto muy del uso nuestro en la cultura. Pero más bien, ¿qué tanto nosotros hoy estamos cada vez poblando más una sociedad que tiende hacia la estupidez, hacia la inacción, hacia la poca inteligencia en los órdenes en las que deberíamos entenderla? ¿Sí? Porque finalmente, pues cada vez vemos, a propósito de lo que decíamos ahorita y lo que tú acentúas muy bien respecto a que el like no es una cosa únicamente de redes sociales, sino que todos necesitamos aprobación casi que a diario. Pero creo que eso se ha exacerbado en este siglo. Creo que estamos necesitando cada vez más que el otro reconozca lo que yo quiero que sea bueno. Pero también ahí podríamos entrar en ese otro laberinto de qué es bueno y qué es malo. ¿Qué tanto nosotros podemos poblar hoy una sociedad más tonta? Uy, qué pregunta. Esas son preguntas muy tremendas. Mucho, mucho. Lamentablemente, sí creo que el mundo está lleno, muy lleno de tontos. Ahora no puedo evitar recordar justamente las palabras de Forrest Gump cuando dice, tonto es aquel que hace tonterías, ¿no? Y es la enseñanza de la mamá, Sí. ¿no? Y eso es muy bello porque finalmente es completamente cierto. Tonto es aquel que hace tonterías. Creo que sí, corremos ese riesgo, estamos en un mundo donde eso pasa, pero yo no estoy pensando en que el opuesto al tonto es el que tiene muchos datos en su cabeza, o el que ha leído más que otros, o el que tiene más títulos que otros. Creo que justamente la inteligencia en este momento, en esta vida contemporánea, debería medirse por otras acciones y por otras cosas, como por ejemplo, tener el mínimo de sensibilidad moral para decidir, para confirmar, así como la canción, para decidir, para confirmar, para hacer o para actuar e incidir en la vida de los otros. Pero para responder a tu pregunta, sí, a mí me inquieta mucho el contentarse con la respuesta fácil, el quedarse en el dato concreto, el quedarse en el dato inmediato. Y no hablo solo de las instituciones educativas, como lo dice Nietzsche, hablo de todos los lugares, ¿sí? Vemos las redes sociales, claramente, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos que son más vistos? Claro, ahorita de pronto alguien puede reaccionar, no sabes de lo que estás hablando, porque en tal medio los contenidos más vistos depende del espacio al que te estés refiriendo. Pero sí creo que definitivamente hemos confundido lo espontáneo con lo inmediato. Y hemos confundido, por ejemplo, lo corporal con lo evidente, ¿sí? Es muy fuerte, por ejemplo, que ya haya tantas imágenes y entre más imágenes, menos alimento, por ejemplo, del deseo o menos alimento para digamos, los ejercicios o las competencias o las posibilidades imaginativas haya
y no solamente en los jóvenes, sino en toda persona, ¿no? Sí, no es una cuestión ni de género ni de edad. No, no, yo creo que sí estamos en riesgo de producir justamente personas como muy, muy tontas, pero insisto, por apelar tanto a los fenómenos de lo inmediato. Sí, esa inmediatez que mueve, bueno, moviliza además ese pensamiento, ¿no? Que agiliza también el estatismo de ese mismo pensamiento. Vemos que para mí es un poquito como de dualidad. Sí hay un movimiento, pero es un movimiento inadecuado, digo, un movimiento de pensamiento. No entendido desde el punto de vista filosófico, por supuesto, sino más bien como de manera general, Sí. muy general. Y eso me conduce a algo que tú dijiste hace un momento, que tiene que ver con esto de no ser inteligente necesariamente como sinónimo de formación académica, no necesariamente como sinónimo de contacto con las letras o con el arte o, bueno, con lo que se supone que también el término culto hacía, ¿no? Y que se cultivó a Sí. propósito de, muy en el siglo XIX, XX, todo este movimiento, ¿no? De llamar culto a aquel que se había cultivado, ¿no? Haciendo un sinónimo, bueno, una metáfora, ¿no? De ese campo en el que se sembraba Mm. y se florecía. Pero entonces la pregunta va más por el lado de, ¿será entonces que la estupidez es necesariamente un antónimo de inteligencia? ¿O se puede ser inteligente y estúpido a la vez? Creo que se puede ser inteligente y estúpida Ujú. a la vez. Sí, ¿Por qué creo será? que puedes tener muchos datos en tu cabeza y puedes no saber qué hacer con ellos. Puedes, por ejemplo, no tener ningún dato ni ningún conocimiento, pero sabes perfectamente cómo diferenciar a alguien que está pidiendo ayuda de alguien que está un poco mejor, ¿no? Otra vez, sensibilidad moral. ¿Mm? Definitivamente sí me quedo como con esa sensación y se ve mucho en muchos campos, no digo que solamente académicos, pero ese delirio, por ejemplo, por el concepto, ese delirio por el purismo intelectual, ese delirio por ostentar el conocimiento del dato y de lo exacto, ¿no? Muchas veces, se lo digo a mis estudiantes, nos dejamos descrestar por el que es capaz de reproducir un fragmento de alguna obra de manera exacta. Y le decimos, no, ese tipo o esa persona es inteligentísimo, es brillantísimo, porque reproduce de manera absolutamente fiel eh, un parágrafo. Yo creo definitivamente que eso es tener una eh, capacidad de mnemotecnia admirable, pero eso no me dice mucho de la inteligencia. Tan es así que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver como con los análisis, más que análisis, los estudios o las cosas que tienen que ver con el humor. Ujú, ujú. Porque me parece que algo que tiene que ver con el humor es justamente poner en crisis gran parte de cómo funciona el humor, es porque se pone en crisis la noción de inteligencia, ¿no? Los chistes de doble sentido, por ejemplo, los chistes que veíamos en un tiempo en El Chavo, en Chaplin, Ujú, ¿sí? Y que muchas veces están asociados con las obviedades, pues no son tan obviedades, nada de lo obvio es tan obvio. ujú. Entonces me parece que cuando uno comienza a identificar ese tipo de cosas, pues hay otros rasgos que son típicos de la inteligencia que no necesariamente tienen que ver con la ostentación del dato. Sí, y sobre todo ahora que tú tocas el tema del humor, de lo cómico, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la filosofía se ha ocupado de ello. O sea, Sí, filósofo francés que es Bergson, sí. que escribió un texto sobre la Mm, risa. mm, Y es muy interesante porque finalmente lo que sucede es que sí hay una transgresión de la norma, por decirlo así, o de lo establecido, o es una burla del estamento, pero de forma inteligente, a propósito de que nosotros hoy estamos hablando de este tema. Y cómo alguna visión de lo tonto o de lo estúpido al revés está fundando una nueva lógica para a través de ella hacer humor. Y pienso en Cantinflas, por ejemplo, ¿cierto? O sea, la lógica verbal, por ejemplo, de sí. Cantinflas. O sea, llegar a reconocerse tanto su labor y aparecer en un diccionario de la lengua, eso no es Mm, fácil para nadie. Y es el decir muchas cosas sin decir realmente nada, ¿sí? Entonces es
A propósito de lo que tú dices, es una forma de inteligencia que por lo menos desde donde yo lo veo, demuestra la fundación de una lógica diferente en medio de las otras lógicas, porque pues claro, no hay una sola. Ujú. Múltiples como miradas del mundo existen, lógicas. Sí, decir no diciendo, Ujú. esa es la definición de ironía. De ironía. Esa es la definición de ironía. Ujú. Decir no diciendo. Ocultar desocultando. Ujú. Creo que eso pasa con el humor. Y uno de los textos que justamente yo más atesoro de Freud es ese, el chiste y su relación con el inconsciente. Me encanta pensar que en el fondo todo el tiempo tenemos, en el fondo no, es evidente que tenemos actos fallidos, pero me gusta pensar que las equivocaciones son simpatiquísimas Mm. justamente porque nuestro deseo está ahí actuando y está implícito, ¿no? Ujú. Y el chiste es eso, el chiste es eso, es el recurso inteligente ante una situación que muy seguramente nos pone en riesgo o nos aturde. Por eso me parece tan importante el humor. No en vano, una de las grandes escenas del Gran Dictador, que obviamente circula en todo lugar, eh, es justamente el momento en el que el cómico se para y hace un discurso en favor de lo que significa el odio y el desprecio. Ahí todo el mundo se queda quieto porque no sabe si reírse o no. Ujú. Pero ¿cómo así que el cómico está diciendo algo inteligente? Ujú. Pero está parodiando a un dictador? ¿Me río o no me río? A mí eso me maravilla, me parece fantástico porque eso es un acto inteligente, por ejemplo. Pero la inteligencia de ese tipo, del tipo cómico, no es para todo el mundo. Muchas veces les digo yo a los estudiantes cómo se diferencia un tirano de alguien que no lo es, porque el tirano solo ve en blanco y negro, en blanco o negro, pero el que no es tirano puede diferenciar las escalas de grises. Y creo que por eso el humor nos ayuda, porque nos permite identificar las escalas de grises. Es una metáfora también muy bonita que usa Nietzsche. Sí, sí, muy interesante. Además, en esa misma línea, el hecho de que nosotros podamos reconocer o no que parte de lo que significa hacer humor también es saber trasegar con el ridículo. O sea, saber consumir, saber aceptar y saber en muchas ocasiones, pues, trabajarlo de manera que no me afecte, pero que sí produzca efecto, ¿no? O sea, no me afecta a mí, pero sí hay un efecto afuera. No me afecta mal a mí, digámoslo así, ¿no? Pero entonces, ¿qué tanto hoy esta sociedad que puede tender a la estupidez, que puede ser más tonta cada día, ¿sí? Está usando el ridículo para otras cosas, ¿no? Porque finalmente, pues hay personas que producen contenido en redes sociales basadas, por supuesto, en cosas que no necesariamente harían los demás y que logran, vuelvo a usar el bendito verbo exacerbar, ¿sí? A los demás en función de ganar un like o un seguidor. Entonces, ¿qué tanto eso hoy, por ejemplo, se ha malentendido? Aunque tú citaste a una obra magna latinoamericana del humor, que es creo yo, una de las creaciones más importantes, que es El Chavo del Ocho, Sí, ¿sí? De Roberto Gómez sí. Bolaños, ¿sí? ¿Cómo hacer que la gente todavía, es que es curioso, porque este siglo es muy curioso, este siglo es un siglo de contrastes, cómo la gente sigue cosas que no son tan inteligentes, pero que valora, podemos llamar el ridículo de esa vecindad, el hecho de que allí hay un humor muy blanco, pero que de fondo también hay una crítica. O sea, somos más tontos, pero valoramos más el ridículo no tan potente, por decirlo así, no tan interesante. Freud decía que aquello que nos hace reír de los demás nos despierta la risa porque sentimos una suerte de sosiego al ver que esa acción ridícula y disonante no nos está aconteciendo a nosotros, sino a otro. Y a mí me parece que eso podría llegar a ser una explicación. Ujú, ujú. Y es que el ridículo funciona como un móvil de la risa en mí porque definitivamente me da a mí la posibilidad de sentirme a salvo, de que no es a mí al que le está pasando y que
eso que me parece chistoso y yo podría hacer, no tengo por qué hacerlo porque ya lo está haciendo otro. ¿Y usted lo haría? No, yo no haría eso. Pero me parece Me chistosísimo, parece dice uno. maravilloso. Entonces, me parece que eso es un recurso interesante de cómo funciona el gozo del ridículo, ¿no? O el gozo ante el ridículo. Eh, a mí siempre me ha parecido, Sergio, y te lo digo sinceramente, muy curioso cuando las personas dicen hay que reírse de uno mismo. Mm. Esa es de las frases que a mí me incomoda personalmente. Sí, seguramente aquí los comentarios después del programa van a decir, no, por supuesto, es terapéutico. Bueno, yo no creo. Yo creo que no hay que reírse, como ¿por qué? Porque hay que reírse de uno mismo, ¿no? Es muy diferente que uno haga cosas tontas y después se acuerde y sienta risa, pero tanto como el que hace el ridículo porque su excusa es decir, no, hay que reírse de uno mismo. Mm. No sé, me parece que no se trata de eso por varias razones que tendríamos acá que discutir con más calma, pero me parece grato pensar eso. Otra cosa que quería decir a partir de lo que decías es lo que pasa justamente con esos dramas latinoamericanos que estaban presentes en el Chavo, ¿no? Mm. A nosotros nos daba risa Ujú. la pobreza de don Ramón, Mm. eh, la, 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 La miseria del propio Chavo. la miseria del Chavo. Ujú. Nadie supo finalmente cuáles eran los papás del Chavo, no importaba tampoco. eh, y eso me parecía fuerte, ¿no? Y la Navidad era el único momento en donde parece ser que comía. Mm. Bueno, detrás de eso había un drama, pero terrible. Durísimo. Pero cómo se mostraba, ¿sí? Con el humor como una salida, entre comillas, sanadora, que no me gusta tampoco mucho usar esa palabra, Ujú. que ya está como muy desgastada, pero es como una medida sanadora ante tanto suplicio, ¿no? Sí, correcto, toda la razón. Y eso me lleva a este razonamiento y muy chévere y agradecerte, por supuesto, mucho que hayas aceptado la invitación acá a conversar con nosotros en Diálogos Portátiles. Para ti, como directora de una carrera de filosofía, ¿la filosofía es responsable entonces de un cultivo del pensamiento crítico? ¿O es una tarea conjunta de la filosofía con otras áreas del pensamiento? ¿O ni siquiera con otras áreas del pensamiento, sino con la vida en general? O sea, uno pensaría, bueno, ¿la filosofía tiene una función o no la tiene? Y si la tiene, entonces, ¿tiene que ver entonces con ayudarnos a pensar más críticamente? Definitivamente sí. Yo creo que la filosofía, en esencia, a la filosofía le compete el pensar crítico. Entonces, no es que su función sea, es que en esencia lo es. Es inherente. Entonces, en ese sentido, hacerse filósofo es hacer filosofía. ¿Y eso qué quiere decir? Alimentar el deseo por saber, alimentar el deseo por mantener la pregunta y alimentar el deseo por una práctica del preguntar. ¿Qué es el preguntar? Ser consciente de que la crítica es el ejercicio de reconocer que todo es susceptible de crítica. Entonces, en ese orden, definitivamente una carrera como la que tengo el honor de dirigir y de liderar, apunta a eso, al pensamiento crítico. Pero muchas personas de pronto creen que el pensamiento crítico tiene que ver con que, con el debatir por debatir, ¿sí? Con el discutir gratuito. Y no es eso. Creo que incluso hacer una pregunta es muy difícil. Y eso es lo que uno le dice a los estudiantes y a veces se desalientan, porque uno les dice, realmente uno estudia filosofía para aprender a hacer preguntas. Y un pregrado en filosofía es estructurar una pregunta y suponer que hay un camino investigativo para ello. Y para eso estamos los profesores, para ayudarlos. Pero me parece que de lo que se trata es de eso. Y por supuesto que el mundo necesita una lectura crítica. La necesita. No sé si sea posible cambiar el mundo, pero de lo que se trata es de comenzar a leerlo desde diferentes maneras, con diferentes lentes, de forma crítica, y comenzar a partir de ello a plantear unas posibles alternativas para vivir de otro modo, que ojalá sea mejor. Sí, en ese orden de ideas,
Profesora María Cristina, si yo estudio filosofía, ¿soy menos tonto? ¿Me hago menos tonto, menos estúpido si estudio filosofía? En- ¿O una cosa es estudiarla y otra cosa es practicarla? Creo que en esencia el que es filósofo hace, hace lo que hace un filósofo. Ujú. ¿Sí? Uno no puede pensar que es filósofo, un poco lo que hablábamos en otro momento, que uno es filósofo porque se aprende muchísimas cosas, pero va al mundo y resulta que no sabe qué hacer en el mundo ni cómo hacer en el mundo. De hecho, el eslogan de Javeriana Cali, ¿no? Ser los mejores para el mundo, yo creo que eso es la esencia de la filosofía, ¿sí? Que el pensar, que es lo más estimable entre los seres humanos, claro, el sentir, yo sé, pero el pensar para los filósofos se supone que es lo más estimable, pues sea para los otros. Y creo que en eso nos hemos esforzado muchísimo en el programa y nos seguiremos esforzando, por supuesto. Qué bueno. ¿Estudiar filosofía podría equivaler a estudiar un arte? O sea, uno estudia literatura, pintura, escultura, no sé, música. ¿Podría ser equivalente en un mundo en el que, por supuesto, como tú lo dices, es necesario ser crítico? A través del arte se puede llegar a ser crítico, por supuesto. Totalmente. De la misma manera como podemos ser muy críticos y pensar de una manera más crítica estudiando filosofía, practicando la filosofía, pero podrían ser equivalentes el arte y la filosofía. Yo creo que los artistas se pondrían un poco sensibles si yo digo que sí, que la filosofía es un arte. Y se pondrían sensibles incluso con toda la razón, Ujú, porque nosotros, los filósofos, no producimos imágenes. ujú. Y no, ay, bueno, ya viene la discusión, ¿no? La palabra es imagen, puede haber imagen pensamiento, ya sabemos, pero me refiero a que no hacemos imágenes como si fuese eh, un producto que sale de nuestro cuerpo para tener un lugar. Creo que es un arte en el sentido en el que fue pensado como un arte, el arte en algún momento, Ujú. y es como una tecné, ¿sí? Como un saber hacer, el saber producir. En ese sentido, creería yo que la filosofía se acerca al arte sin querer ser como el arte, porque produce algo en el ser humano. Y lo más esencial, o lo más importante más bien, es que produce un cambio. Cuando uno estudia filosofía no puede volver a ser el mismo. No, De hecho, imposible. la invitación tiene que ser a renovar el pensamiento todo el tiempo. Siempre le digo a los estudiantes, hay algo lindísimo de ser joven y es que uno todo el tiempo está cambiando y está mutando. Por eso la filosofía está en ese debate. Uno nunca sabe si la filosofía es para jóvenes o para viejos, pero solo cuando uno está viejo es cuando decide con todo el vigor del mundo cambiar, porque cuando ha cambiado es porque lo ha pensado mucho. Muchas veces nosotros decimos que la filosofía es para viejos. Yo estoy en ese debate, todavía no sé si es para viejos o para jóvenes. Ok, ok. En ese orden de ideas también quisiera saludar en este momento a nuestros estudiantes de la maestría en comunicación y creación interactiva y también a nuestros estudiantes de filosofía, por supuesto, que muy probablemente, y esperamos que así sea, estén siguiendo este programa con su directora aquí conversando con nosotros en Diálogos Portátiles y decirles a todos, por favor, que se suscriban al canal, que nos den like, que comenten, que hagan sus preguntas, que nos hagan sus comentarios, por supuesto, aquí en la cajita en YouTube. Y eso me conduce a la siguiente pregunta, y es que, por supuesto, tengo el honor de tener frente a mí y hoy tenemos el honor de conversar con una doctora en estética. El sentido estético, podríamos hablarlo de esa manera, no sé, el hecho estético, lo puedo tener, lo puedo disfrutar la naturaleza, puedo ver el mundo solamente desde el punto de vista de la inteligencia. Es decir, tengo que ser inteligente, usar mi inteligencia como tal, o aun cuando sea estúpido, yo tengo y puedo disfrutar de la naturaleza, de lo que me rodea, del universo, del mundo. Desde el punto de vista de la estética, si me permites, por supuesto, esa pregunta tan atrevida de mi parte, ¿no? No, no, no es atrevida. Mm, fuerte, fuerte porque cuando uno como filósofo quiere responder algo, tiene que, o está abocado pues
a responder desde autores, desde lo que de lo que ha conocido, etc. A mí me gusta pensar que para el goce, para el disfrute, para el regocijo del alma, no se requiere de manera absoluta la inteligencia, pero sí creo que se requiere un poco del cultivo de la imaginación y del entrenamiento del gusto. No basta con decir que algo te gusta. El gusto va acompañado de la mentalidad y el sentido y el saber y el sabor crítico. El ser capaz de diferenciar y de discernir. De tal manera que el problema del gozo y del goce no tiene que ver con tengo que aprender todo de historia del arte para saber qué significa esto. Creo que el tema no es histórico. El tema es de la detección de las diferencias, la detección de las distancias, de las tensiones. Si uno tiene esos criterios de distinción muy afinados y muy entrenados, creo que uno puede hacer que el goce sea todavía más y maximizar el gozo. Entonces creo que más allá de tener los criterios intelectivos, epistémicos de algo, de lo que se trata es de cultivar el gusto. Hagámonos expertos en atardeceres. Les digo yo a los estudiantes, ¿no? ¿Qué atardecer tan lindo? Yo no he leído nada. ¿En serio? Compare los atardeceres. Lleve una lista, haga unas fotos de atardeceres y hágase experto en atardeceres. Cuando uno comienza a hacerse experto en atardeceres puede identificar el valor de la diferencia, ¿no? Entre uno y otro, ¿por qué no? Y eso es un goce estético. Eso es un goce estético, en mi concepto. Súper, súper. En ese caso, entonces, le estamos dando una oportunidad a este siglo estúpido, porque si yo puedo tener la posibilidad de gozar estéticamente o tener el goce estético en las cosas sin necesidad de atravesarlo por una formación o sin tener que comprenderlas del todo, entonces pues hay todavía rescate. Podemos pensar, aunque la esperanza es una palabra muy compleja, que todavía existe un poco para este mundo, un poquito de esa esperanza. Yo no creía en la esperanza. Yo no sé qué piensa mi familia cuando ve el programa o mis estudiantes. No, mis estudiantes sí saben que yo no creía en la esperanza. Últimamente, después incluso de ver la columna que hizo el padre Vicente sobre la esperanza y después de ver por ahí dónde leí yo algo sobre la esperanza, salió en una discusión a partir de los trabajos y los días de Siodo. Con mis estudiantes salió el problema de la esperanza. Pues ¿por qué? Justamente por el gran y lindo mito de Pandora, ¿no? Recuerda que ese era el mal guardado, ¿no? Entonces, si fue mal, no fue mal, es mala, etc. Yo creo que la esperanza es necesaria. Ahora lo piensas. Sí. Pero hablemos un poquito de contraste, porque antes no y ahora sí, bueno, mediado por ese descubrimiento de esa columna y de poderlo discutir también en clase con estudiantes, pero es que uno toma posturas ideológicas a veces basadas mucho, obviamente en su formación, en su pensamiento crítico a propósito, ¿no? Entonces también ahí hay otra oportunidad, hablemos más bien de oportunidad, ¿no? Si yo pienso de una manera hoy, de una manera X, no me niego a que mañana puede ser la forma Y, y eso no me hace menos yo. No. Es probable que me haga más yo. Yo creo que todos los cambios son buenos, convenientes, más que buenos. Y para responderte, porque antes no pensaba en la esperanza o no creía, no tenía motivos, no es que no tuviera motivos esperanzadores, no, pero no tenía motivos para suponer que la esperanza garantizaba algo en la vida humana. Incluso me daba mucho miedo pensar en la esperanza, porque la esperanza tiene el gran problema de hacernos dueños y soberanos con el tiempo. Nos sentimos dueños del tiempo de alguna manera, sin quererlo, con la buena intención, como tú lo quieras, pero de alguna manera es como si tuviésemos el don sobre el futuro. Y a mí eso me parece prepotentísimo. Ahora veo la esperanza de otra forma. Veo que la esperanza es el lugar
en el que pienso que yo puedo ser diferente en otra ocasión, que yo puedo estar mejor no sé cuánto. Es decir, que es posible darle la vuelta a los dados, ¿sí? Es posible alterar el curso. Digamos que en ese sentido es que yo pienso hoy en día la esperanza. De pronto se altere el curso de esto. Y la otra cosa que no sé por qué la olvidé en el pasado y es la fugacidad de la vida y del instante. Si tanto que he leído a Nietzsche con aquello de la voluntad de instante, pues justamente porque estamos en el mundo de la voluntad del instante, la esperanza es posible. Nada permanece, claramente. Entonces, ¿por qué no abrirle el paso a la esperanza siendo que es posible? Es eso, básicamente, esa es la razón. En un episodio anterior que quiero que también las personas vayan a mirar un poquito con la profesora Kathleen Salazar, que hablamos de movilidad, bueno, un tema muy interesante, hablamos de la incertidumbre. ¿Qué tanto se puede relacionar ese término incertidumbre con eso que tú estás contándonos en este momento? ¿Es buena en términos filosóficos, en términos de lo que estamos charlando ahora respecto a esto de ser menos o más inteligentes, acostumbrarnos un poco a que posiblemente sí, la esperanza pueda ser algo nuestro y eso le pone una banderita de incertidumbre? O sea, demos la oportunidad a la incertidumbre porque nosotros no tenemos la garantía, como tú lo has dicho muy bien, sobre el futuro. O sea, yo no leo el futuro y por lo tanto, pues yo, pues no debería ser tan prepotente. Entonces, ¿es buena la incertidumbre en este caso? La incertidumbre es de las sensaciones más devastadoras que hay en la vida, ¿no? La incertidumbre Produce mucho miedo. pesa porque no nos da control. Y en el fondo, claramente, somos seres todos controladores. Yo creo que la incertidumbre hay que verla también como el espacio, y lo decía yo en una charla hace poco, a propósito de qué significa educar en el sentido de la vida a los adolescentes. Y yo les decía a sus padres y a las personas que estaban en la charla, devolvámosle el valor a la incertidumbre, devolvámosle el valor a la pregunta por el ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Es que no sé qué hacer. Porque justamente nos hemos preocupado tanto por la lógica del sueño y de la aspiración y del proyecto. ¿Qué quieres hacer? Estoy angustiado porque mi hijo no sabe qué estudiar. Pues es apenas lógico que no sepa qué estudiar. ¿Usted sabía qué estudiar? Cuando tenía 15, 16, 17 años. ¿Usted sabía que iba a ser papá o mamá? Así se los dije, les dije, de pronto ninguno de ustedes pensaba en ser papá y acá está sentado. Entonces me parece que hay que devolverle el valor a la incertidumbre como un lugar abierto, ¿sí? Como ese lugar abierto. Y hay que pensarlo desde ahí. Entonces, para mí es sensible y sensacionalmente detestable la incertidumbre. Claro que sí, pero creo que hay que darle la vuelta. Creo que hay que comenzar a pensar que la incertidumbre es un posible lugar de significación. Tan necesario como la muerte. Sí, Como aquella certidumbre sobre la muerte en el ser humano, sí, que prácticamente es la única que tenemos. sí. Muy bien. Profesora María Cristina, la última, porque sabemos que usted es una persona muy ocupada y la tenemos que desocupar ya. Tranquilo. A propósito de este siglo XXI tan lleno de posibilidades, tan lleno de elementos, tan lleno de tecnología, tan lleno de lo digital, reflexionemos un poco sobre el lugar de las inteligencias artificiales, en tanto aquello que nos hace menos o más estúpidas. O sea, la intervención de las inteligencias artificiales colabora más en esto que hemos llamado el crecimiento de una población, de una sociedad, de una cultura más tonta, o por el contrario, es posible que colaboren en retroceder ese fenómeno. Yo creo que nos falta mucho para darle un uso responsable a lo que ofrece la inteligencia artificial. Y definitivamente creo que la discusión sobre la inteligencia artificial no puede darse desde otro lugar que no sea el lugar ético.
a mí me preocupa profundamente eso especialmente, que el ser humano pueda conectarse, que pueda extenderse, que pueda ampliar sus sentidos, sus experiencias, extender la recepción corporal de tal o cual manera, ayudar a su propia inteligencia de otra forma, crear elementos que suplan ciertas cosas. Yo creo que eso, eso se sabe y eso va a llegar y eso está llegando y va a ser todavía más complejo. Por eso justamente creo que es bueno devolverle el valor a la pregunta por hasta dónde y hasta dónde es posible. Creo que definitivamente el debate es ético y por eso considero que todavía estamos muy jóvenes en ese sentido. El problema siento, para, digamos, darte una supuesta respuesta, el problema no es la inteligencia artificial. El problema es plantearse la pregunta de si sí estamos listos para asumir no solo el reto ni el desafío, que me parecen ya como palabras ya en exceso gastadas, las exigencias que eso nos depara y nos plantea. Yo siento en gran medida que no estamos preparados, porque no sabemos cómo hablar de responsabilidad y de compromiso con lo que somos. No sabemos cómo hablarle a los estudiantes, por ejemplo, no sabemos cómo hablarles de la importancia que tiene el pensamiento autónomo y ver lo otro como una ayuda y como un referente. Creo que ahí todos fallamos. Mi sensación es que no estamos listos. Sí, creo que nos hace falta un camino por recorrer para estar listos. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Y creo que eso no se resuelve con usarla para hacer una presentación en una junta de trabajo. Pues no, creo que hay otras utilidades si fuera por eso. Muy bien, profesora María Cristina Sánchez, directora de la carrera de Filosofía aquí en Javeriana Cali. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Diálogos Portátiles. Ha sido un completo placer. Muchas gracias. En este escenario, la tarea del pensamiento crítico se vuelve más urgente que nunca, pues sin él, la inteligencia corre el riesgo de convertirse en un adorno vacío, incapaz de orientar nuestras acciones en un mundo saturado de apariencias. No se trata solo de reconocer la ignorancia, como advertía Sócrates, sino de evitar caer en la ilusión del conocimiento rápido y superficial que promueven las dinámicas posmodernas. La estupidez entonces no radica en la falta de capacidad, sino en la renuncia voluntaria a usarla con profundidad. Como advirtió Postman en su obra Divirtiéndonos hasta morir, moriremos de una risa ininterrumpida. Subrayando el riesgo de trivializarlo todo en favor del entretenimiento vacío. La inteligencia sin reflexión crítica no construye, solo replica. Frente a ello se impone el desafío de revalorizar la pregunta, la duda y el aprendizaje autónomo. Solo así podremos rescatar la potencia de un pensamiento que ilumine y no se diluya en la banalidad. Gracias por su atención y nos vemos en otro encuentro aquí en Diálogos Portátiles, video podcast de la Maestría en Comunicación y Creación Interactiva, donde llevamos la reflexión a todas partes.